Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? 3:40, ¿está bien mañana? Sí, podría ser. Sí. ¿No? ¿Por qué no? Cualquier cosa podría ser. Por eso, yo digo, no estoy diciendo algo que vos te asuste. No. Listo. ¿Pero qué pasó? ¿El pacto de Massa con el Fondo Monetario, de bajar, de mantener? ¿Hasta ahí llegó? Es todo cosmético. Acá traje una radiografía, igual ahora la vemos, pero no quería interrumpir el punto. No, dale. Pero es todo cosmético y acá lo que está Te va, en Robert. debate... Gracias. Chau, Lo que está en Lali. debate Nos es vemos. grande, es grave. No sé si quieren que empiece. Dale, por favor, a ver. Lo más preocupante, digo, más allá de lo que diga Massa, lo que haya hecho, si consigue dólares o no, si entra en swap con China o no, lo que preocupa mucho, digo, la génesis del principal problema que tenemos hoy es la deuda del Banco Central. Para que se entienda, es básicamente 11 puntos del PBI. Era 5 cuando asumieron. 11. 11 Era 5 cuando asumieron, o sea, más que la duplicaron. No sé si se acuerdan cuando decían que con los intereses las LELIQs iban a dejar de pagar, sí, iban a sí. pagar las jubilaciones. No solo no lo hicieron, sino que duplicaron el problema en 3 años, ¿correcto? 11 puntos, pero a ver, perdona. Hablan de un ajuste de 3 puntos del PBI y tienen 11% tomado por la LELIQ. Bueno, es la analogía del Titanic, ¿no? O sea, se te está hundiendo y están diciendo, vamos a sacar el agua con baldes un poco más grandes. Sí. Eso es lo que están haciendo, básicamente, literal. Y para que se entienda bien, digamos, traje otros números más que dan cuenta, digamos, más clara del problema, que es, por ejemplo, el crédito al sector público, ¿no? Digo, todos sabemos que el Estado es grande, que no alcanza la plata, el déficit fiscal, y está encontrando todo el tiempo maneras de financiarlo, ¿no? Hoy el crédito al sector público es 60% del PBI. ¿sí? 60%. 60. Y hace 7, 8 años era 40. O sea, subió a 20, digamos, creció 50%. Aumentó. Claro, en términos proporcionales. Y en la hiper era 50 y pico. O sea, estamos en terreno muy complicado. ¿Qué quiere? Y acá el problema con esto No es... estamos en la hiper. Todavía no, están generando las bases para una hiper, básicamente. Y esto ya va crowding out, porque el problema cuando tenés ese tipo de situaciones es que, digamos, el sector público chupa el ahorro de la economía, por eso suben las tasas. ¿Por qué suben las tasas? Las tasas es el precio del dinero, Claro, correcto. claro, Si yo me llevo todo el crédito del sector privado, las tasas vuelan porque no hay crédito, se lo está llevando todo el sector público. Y eso, digamos, es un problema para las pymes, para la producción. Obviamente que te baja el crecimiento, porque digo, yo soy pyme, no sé, tengo que importar algo, No no hay. puedo pedir plata porque es imposible pedir un crédito hoy, a menos que estén estas tasas subsidiadas, que es chiquitaje. Con lo cual es un problema. Y además te trae un montón de cosas perversas, digamos, es toda una concatenación de cosas perversas. Por ejemplo, hoy estamos parados en una bicicleta financiera. Yo, de hecho, por los números que hay, yo la llamaría bicimoto financiera porque... No, es ridículo. 25% de rendimiento en dólares en los últimos 3 meses. Si digamos, aplicaste a un plazo fijo o alguna cosa similar. Con lo cual, y hoy en los medios no se habla nada de esto, ¿estamos de acuerdo? Obvio. Digo, yo no soy macrista ni por asomo, de hecho fue un desastre la administración Macri en términos económicos, pero por ejemplo, con Macri tenía situaciones similares y era tapa de diarios, bicicleta financiera, bicicleta de fuga, bueno, todas las variantes semánticas del asunto. Hoy cero, yo no escuché a nadie decir esto, menos a la misma gente, ¿no? Desde ya. Pero digo, este tipo de situaciones generan, primero, la base para una hiper, tasas que vuelan por los aires, bicicleta financiera, digamos, de todos colores. De nuevo, 25% en dólares solo en los últimos 3 meses, así que complicado eso. Y a mí lo que me preocupa es a partir de lo que es abril, mayo 23, porque ahí es donde se empieza a poner más complicada la situación, por varios motivos. Primero la sequía, que después si quieren Sí. repasamos Sí, dos, sí. 3 números. Caída del 60% de cosecha. El impacto va a ser más o menos 4.000, 5.000 millones de dólares para Argentina, que es bastante. Eso por ahora, pues se puede agravar todavía. Pero, digamos, te va a entrar menos dólares, más o menos 10, o sea, en términos dólares netos, 10-15% menos de dólares de la campaña que la campaña actual, lo cual es bastante. Pero después lo que te va a pasar es que te va a empezar a vencer un montón más de deuda en pesos, te va a vencer más o menos 1 billón de pesos por mes de intereses. A partir de claro, es como que se empieza a poner más complicada la cuenta que hay que pagar. Entonces tenés sequía, la economía desacelerándose, correcto, más toda esta montaña de pesos, ahí es donde se va a empezar a poner complicado. Manteniendo el ritmo actual de emisión, perdón, no estoy parando, me para cuando quieran. Manteniendo el ritmo actual de emisión, para octubre del año que viene, o sea, un poquito menos de un año, vamos a tener 24 billones de pesos de pasivos remunerados de deuda del Banco 24 Central. billones. 24, manteniendo el ritmo Billones. actual.
No quiere decir que vaya a pasar, lo que quiere decir es que hoy, Sí. a la velocidad a la cual estamos yendo, nos la damos contra la pared. Porque 24 millones van a ser más o menos 60.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares. Hoy son 25.000. Claro, hoy son 25 o 30, depende del tipo de cambio que uses, se te van a duplicar en dólares. Entonces, eso te da cuenta de que estamos muy complicados. De hecho, hoy, tiro otro número, se paga medio billón de pesos mensuales solo de intereses. Hoy, ahora, en este momento se está pagando eso. O sea que, digo, la promesa de Alberto, digamos, quedó sepultada, digamos, 10.000 metros bajo el mar. Y otro número también, la deuda remunerada, que es el problema que mencionabas recién, porque paga intereses y es lo que te sube el agua al Titanic todo el tiempo, ya es más de 2 veces la base monetaria, o sea, la cantidad de billetes y monedas de la economía. Recordemos que cuando explotó en 2018 era 175%, hoy estamos en 200. O sea, estamos, digamos, más arriba que la explosión de 2018-2019, que sabemos lo que pasó, ¿no? Que el tipo de cambio voló y se rompió toda la economía macrista. Ahora estamos en algo mucho peor que eso. Digamos, el tema es que no explotó todavía porque, bueno, el cepo está mucho más complicado, las tasas son más atractivas, la gente todavía cree que el plazo fijo es una buena inversión, pero bueno, por eso no explota. Y otra cosa, la última vez que llegó a 200% fue en el 89. O sea, estamos en 210% hoy, 175 cuando explotó en 2018-2019, y la última vez que había llegado a 200 fue en el 89. O sea, con lo cual estamos en territorio muy complicado, sobre todo de nuevo con la sequía que se acelera. Todavía no es tan grave porque la cuenta de intereses no es tan complicada, están pudiendo rolear la deuda, los bancos le siguen prestando al Banco Central, pero bueno, se va a poner cada vez más complicado. Así que, y otra cosa, el Banco Central, por ejemplo, el último mes, ¿no? Digo, la contracara de esto son las reservas, porque si tuvieras reservas infinitas no habría problema. El tema es que las reservas están cada vez más complicadas. En el último mes, el Banco Central vendió casi 1.000 millones de dólares, correcto, de hecho fue tapa. Y eso está pasando en un contexto donde, más allá de la sequía, bueno, tuviste una cosecha récord, ¿ok? Y vaca muerta, producción récord. O sea, si todos los números récord, lo que tiene que ver con comercio exterior, un cepo hardcore, o sea que casi que, digamos, está, digamos, cepo torniquete, si todo eso no te alcanza para recomponer las reservas, que es el lado B, el contrapeso que deberían tener todos estos pasivos, bueno, eso quiere decir que va a ser un 2023 muy complicado. Y igual, ahora voy a seguir con algunas cosas, a mí no me preocupa tanto 2023, que va a ser re complicado. El problema es que existe un año digamos, que es 2024. Sí, ese es de default. Default es lo menos grave que puede llegar a pasar. Voy directo a eso, porque tengo un montón de cosas, pero no voy a llegar. Que es, en realidad acá lo que está en debate es si la inflación, digamos, en la próxima administración va a ser de 3 dígitos, ¿ok? 3 dígitos como ahora, un poco peor, o si va a ser de 4, o si va a ser de 4. ¿Okay? Ese es el debate. La persona que técnicamente sabe de lo que estamos hablando, ese es el debate que hay. Es si van a cortar la gangrena en un número, en una situación explosiva, grave, la peor crisis de la historia, pero si va a ser no tan grave y va a ser reversible. Ahora, si esto se desmadra básicamente y digamos, se esparce, digamos, la gangrena al resto del cuerpo y llega a ser una situación de septicemia, puede llegar a una situación de 3 dígitos de inflación largos, porque recordemos 3 dígitos puede ser 100% hasta 999,99, entonces no es lo mismo, digamos, 3 dígitos los de ahora, con, digamos, 3 dígitos más grave, pero puede llegar a una situación así, o sea, la inflación podría ser, 400, 500, 900, 1000, 2000, digamos, puede ser cualquiera si siguen haciendo lo que están haciendo. Entonces, ese es el debate, o sea, el mejor... El Rodrigazo va a ser lo menos grave. No, vamos a la peor crisis de la historia del país. Y yo voy a decir algo porque la gente va a decir, bueno, no sé, este pibe que viene acá y dice estas cosas. No, pero esto es el análisis. No, que le pagan, no, pues yo a veces veo los comentarios y le digo aprovecho y le digo a la gente que le pagan, digamos, yo no recibo plata, nunca trabajé en el sector público, nunca recibí plata en el sector económico y vivo de otra cosa, o sea, no vivo de esto. Básicamente vengo acá porque, nada, me divierte y nos dan el espacio para hablar y disfruto el programa. O sea, no tengo ningún interés de ningún tipo. Y, por ejemplo, traigo un dato para dar cuenta de que no estoy diciendo pavadas. Mira, siempre hacen notas, bueno, acá se fue el doctor Ferrari, que siempre me lo cruzaban en el programa de Chiche, pero, digo, hace 3 años, por ejemplo, me hice una nota, ¿no? Justo cuando ganó Alberto y, bueno, estaban en la transición, noviembre 2019, o sea, 3 años.
Y me preguntaron, bueno, che, ¿qué esperamos para adelante? Yo dije, bueno, mediano plazo, la peor crisis de la historia del país, y recién después de eso va a haber, digamos, esperanza para hacer algo. Y en la economía dije, digamos, va a haber un cepo cambiario, desdoblamiento cambiario, 2020 en el mejor escenario va a ser recesivo, obviamente caída de salario real para esta administración fuerte, digamos, promedio tendencial, y dije triple 3 dígitos de tasa, 3 dígitos de tipo de cambio, 3 dígitos de inflación. En ese momento era un delirio. Recordemos, el dólar estaba a 50 pesos, la inflación era 40, 50, ¿ok? Entonces vos decías 3 dígitos de inflación y te trataban de delirante. Sí, claro, de acá estamos, la tasa real hoy es 110% anual, la inflación va al 100% y parece que no se va a desacelerar. Ahora, y el tipo de cambio pasó de 50 al blue a 300, o sea, se multiplicó por 5 en 3 años. ¿No ves que esto se pueda revertir? ¿Ves que se pueda revertir? Por 6.30. Perdón, te reitero la pregunta. ¿No ves que se pueda revertir esto? Ahora voy a eso. Entonces digo, cualquier persona que analizaba las cosas en su momento podría ver perfectamente lo que iba a pasar. Y el tiempo pone todo en su lugar, porque yo escucho charlatanes tipo, voy a dar algunos nombres que no voy a explicar por qué, pero digo, los Juan Enrique, ese tipo de economistas, pseudoeconomistas, como que, digo, todo lo que van diciendo, por ejemplo, en 2020 estaban diciendo que la inflación iba a bajar, no bajó. En 2020 estaban diciendo, se jactaban de que podemos emitir hasta el infinito y no pasa nada. Bueno, acá estamos. Entonces a lo que voy es que digo, si esto se podía prever, no es una cuestión de ego, esto era técnicamente previsible, lo mismo está pasando con los próximos 3, 4, 5 años. Por eso digo, para poner en contexto, lo que está en debate ahora, ya esto es un hecho, lo que está en debate ahora es si vamos a un escenario de 3 dígitos de inflación, 60% de pobres, que hoy tenemos 40%, o si esto se desmadra y siguen haciendo, digamos, no nos organizamos política económicamente y podemos llegar a tener, claro, una hiperinflación brutal y con picos de pobreza del 80-90%. O sea, algo inédito por escándalo. O sea, una pseudo crisis humanitaria, básicamente. Ya no es joda, digamos, 80% de pobreza es grave. Eso es lo que está en juego hoy, básicamente. ¿Y la gestión de masa? Porque en principio era pilotear esto, digamos. Sí, pero no sirve nada, es todo cosmético. Claro, porque él dice que va a bajar en abril. Sí, pero ¿a qué costo? Hoy están bajando, supongamos que, de hecho es muy probable que en algún momento la inflación baje la interanual a 70%, 80%, que en algún momento baje un poquito, pero va a ser transitorio. La pregunta es, ¿a qué costo? Y dos, ¿es sostenible o no? Porque no me sirve que me baje la inflación por 6 meses del 6-7% mensual al 4%, si por otro lado está el agua del Titanic subiendo. ¿Entienden? O sea, hoy están apalancados. Hoy la palanca son las LELIQs, es lo que decía recién, claro. Es el crédito al sector público, no hay crédito para el sector privado. Entonces digo, ¿a qué costo? Por eso digo, lo que hace Massa, y por eso el país no sale adelante, digamos, faltan gestos patrióticos. Lo que está haciendo Massa en realidad es cuidar su quintita, que él quede más o menos bien parado, disimular y maquillar la situación, a pesar de que todo esto está todo podrido abajo y se está pudiendo cada vez peor. Juan, y por ley... ¿Cuál es el gesto patriótico? El gesto patriótico sería hacer las cosas que hay que hacer lo antes posible. ¿Cuáles son? Digamos, recortar las pérdidas, elegir el mal menor, que es lo que siempre digo, que es cortarse el brazo, asumir que el brazo está perdido, pero evitar la gangrena. Porque todos, como decía recién, todos los meses se pagan, digamos, $500 millones de pesos de intereses. Está bien, traducímelo en la cuestión médica. Hay que ajustar el sector, hay que hacer economía de guerra, muy simple. Y cuando yo digo esto, la gente dice, bueno, pero no se puede cortar nada. Hay cosas simbólicas. Por ejemplo, yo agarré un ejemplo que salió esta semana de un chico que siempre, digamos, sigue los datos. Y esto no solo a nivel nacional, digo, en todos los distritos. Hay que hacer economía de guerra en todos los distritos. La Reta contrató un payaso 300.000 pesos. Digo, no es tanta plata, es simbólico. Pero digo, vos estás en un país que se está debatiendo si va a tener 80-90% de pobres. No podés contratar a un payaso hoy. Perdón, no podés. Por más que sean 2 pesos con 50, es una cuestión de prioridades. O sea, tenés un incendio, está en juego la vida de mucha gente. Esto no es joda. De hecho, yo creo que el directorio del Banco Central debería ser procesado, porque está generando las bases para un proceso de pauperización inédito en la historia del país. Esto son vidas de gente. Por eso digo, a los economistas no importa la gente. No, primero yo veo los números, pero atrás de todos estos números que yo estoy diciendo, a mí me parece obvio, un país con 80% de pobre, 500% de inflación, es obvio lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Juaní, ni siquiera hace falta describirlo. Juaní,
¿Y esta convocatoria por ley de la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, que fue una ley que votó el Congreso en el 2014, que quiere Matías Tombolini aplicar, ¿es aplicable ahora en diciembre? Eso es una tomada de pelo técnica, no sirve, no sirve. Es una pérdida de tiempo. Dos, le da esperanza a gente que cree que esos controles de precios funcionan, no funcionan. Y mientras tanto, el problema estructural sigue creciendo. Por eso digo, es todo cosmético. Es todo cosmético. Acá lo que hay que hacer es parar la emisión de pasivos del Banco Central cuanto antes, hacer un ajuste del Estado, hacer una reforma política. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Santiago. Acá hay que ir a una confederación. El respirador artificial de la coparticipación, como funciona hoy, es totalmente perverso y amplifica los problemas. Sí, y hay que cortar todo tipo de gasto espurio posible, todo tipo de gasto espurio. Acá no hay no hay nada de margen de error, hay cero margen de error. Entonces, nada de payasos, nada, perdón, la biblioteca del Congreso, pero digo, año 2022 debería estar todo digitalizado. ¿Qué están haciendo? No puedes tener esa gente. ¿Se entiende? Bueno, Kicillof está tomando empleados en provincia. Bueno. Pará, está bien, está todo muy lindo, pero, a ver, la biblioteca no tiene la culpa. Hay Bueno, yo prefiero que la gente No, hay 2 millones de planes sociales no auditados, también infiltrados. Pero es una falsa dicotomía, yo estoy de acuerdo con todo. Yo lo que digo es, no hay margen para elegir entre una cosa, no, hay que hacer todo. Esto es economía. Es más, habría que hacer economía de guerra hace 2, 3 años. Como no la hicimos, ahora amplificamos el problema y estamos. Antes tenías, no sé, tenías la mano tomada, ahora llegó al brazo. Y si seguimos jodiendo, va a llegar la pauta publicitaria de los medios, todo es 1.000 millones cada 6 meses. 1.200. 1.200. Cada 6, no cada un año. O sea, son 2.400 por año. Y después le sigue Santa María con 750. Santa María. Por eso, pero digo, en un país que se debate si va a ir a una crisis humanitaria, en un país que se debate si va a ir a una crisis humanitaria o una crisis igual homérica, bueno, claramente no puede gastar plata en pauta oficial, no sé, recorten todo, no sé, ¿se entiende a lo que voy? Esto es gravísimo. Y de nuevo, fíjate, el tiempo pone en todo su lugar, digamos, economista, no es que yo me jacto, digo, soy un buen economista porque le pego, pero digo, si en promedio, sistemáticamente, le pegás al escenario macro todos los años, hace 6, 7, 8, 9, 10 años, quiere decir que en promedio tu idea de cómo funciona la economía es más o menos aproximada. Y te pregunto, ¿y por qué Milei, economista, ahora diputado en el Congreso, no asiste a las comisiones, no habla de economía, no hace nada? No sé, yo no sé. Es un tema de Milei. Yo no respondo por Milei, no tengo nada que ver con Milei yo. No tengo nada que ver con la política, de hecho. Es más, hace poco me ofreció un cargo, no un cargo, pero digo, participar en el espacio político de Bullrich y dije que no, porque no me interesa, porque es todo perverso, nadie va a atacar esto. Lo que hay que hacer es atacar esto. Están todos, digamos, jugando a ver quién queda mejor parado políticamente, y acá necesitamos gente que sea patriótica, que esté dispuesta a inmolarse para resolver esto. O sea, si vos vas a asumir un cargo político para quedar bien y subir, nunca vas a querer arreglar esto, porque esto implica posiblemente inmolarse. Default, caos, ajustar, meterte con un montón de gente que, digamos, hoy tiene quintitas por todos lados, digamos, ese tipo de cosas. Así que, nada. Eso. Está claro el diagnóstico. Yo comparto que así no va más y que estirar la situación va generando un volumen explosivo mucho peor. El 2024 es default imposible de modificar, y el roleo de la deuda es un disparate. La deuda interna, que es 100 veces más explosiva que la externa todavía, porque afuera te pueden decir, bueno, te refinancio, acá no hay manera. La explosión puede ser terrible, y aparte no tiene fecha, puede ser en cualquier momento, porque puede ser mañana, ¿no? O sea, hasta donde sé, la renegociación de los vencimientos, el 60% aceptó, y de ese 60%, el 90% son el ANSES, el PAMI. O sea que los privados están saliendo y por eso se están yendo al dólar y tenemos un dólar incontrolable. Porque ya nadie quiere renovar plazo fijo, nadie quiere renovar nada, ¿no? Todo el mundo se quiere ir. Consideran que la situación es incontrolable y cada vez más, ¿no? O sea, ahora, yo decía, mañana el dólar 3.40. Vamos a suponer. Está en 312 ahora, ¿no? Cerró 3.12, una cosa así. Subió 4 pesos hoy, subió 8 la semana pasada. ¿Por qué no 20 en un día? Sí, total. O sea, ¿cuál es la lógica comparativa? ¿Contra qué lo comparan? ¿La reserva? ¿Qué reserva? O sea, el valor del dólar es infinito porque la comparación es contra cero reserva. O sea, cero igual
infinito. Sí, de hecho, digamos, cuando las reservas tienden a cero, el tipo de cambio tiende a infinito. Fue lo que pasó con Alfonsín, básicamente. Estamos en eso. Sí. La pregunta es, porque por más onda que le pongan los sindicatos y todo el mundo, o sea, llega un momento que la carrera nominativa del salario no alcanza la inflación porque aparte necesitas billetes que puedan correr la inflación. Con los de 1000 ya no te alcanza. O sea, Pero lo hacen a propósito igual, porque el peso argentino es base imponible y no quieren alimentar la economía en negro, entonces quieren blanquear, entonces digamos hacen que sea cada vez más costoso para vos hacer transacciones grandes. Lo hacen a propósito, o sea, no es que... sí, pero después se torna inviable. O sea, Siempre vos lo podés hacer a propósito, pero se torna inviable la economía. O sea, ya estamos en la Argentina donde una prenda de lo más simple de carácter textil está en 15.000 pesos. De una remera, ¿no? Una blusa de mujer, cualquier cosa está a 15.000 pesos, 20.000 Dos pesos. cafés son 1.000 pesos. Dos morrones son 1.000 pesos, dos El cintos sector son textil 1.500. fue digamos, los precios del sector textil fueron los que subieron por encima incluso de alimentos. Claro. Es de los que más subió. En parte por el cepo cambiario, pues está protegido, tenés una inflación galopante y encima estás protegido, entonces, bueno, los tipos tienen margen para subir porque no hay competencia, digamos. ¿Quién crees que visualiza este nivel de profundidad de crisis? No sé. ¿Las empresas lo ven? ¿Las grandes? No. O por lo menos no te lo van a decir nunca. ¿Pero vos crees que ellos en su sala de situación saben esto? Saben que todo el mundo sabe que hay una crisis como in the making, que se está haciendo, pero no sé si dimensionan, digamos, la varianza de esa crisis, que puede ser una crisis humanitaria incluso. O sea, todo el mundo sabe que hay una crisis, que posiblemente vayamos a algo como 2001, una cosa así, pero que en algún momento esto se va a acomodar, que, digamos, van a hacer algo en lo político y qué sé yo, y se revierte. Eso es lo que yo creo que la mayoría de la gente tiene en la cabeza. Y yo creo que puede ser potencialmente más grave y mucho más grave. ¿Cómo? No, en fecha no. Yo creo que se va a ir creciendo con estos rounds cambiarios de vez en cuando, Sí. y se va a empezar a poner más complicado a partir de abril, mayo, que tenés el tema, te coinciden varios temas económicos. Puede pasar antes, pero a partir de ahí se empieza a poner más complicado. Y 2024, como decía Santiago, ni hablar. Ahí empieza el partido en serio. Ahí es cuando empieza la fase de eliminación, digamos. Sí, claro. Son todas obligaciones y con un PBI en caída libre. O sea, crece la deuda y baja la recaudación. Traduciendo, el prestamista te sigue prestando y vos tenés que seguir pagando y ya no tenés dónde recurrir. Exacto. ¿A quién pedirle prestado? No, en 2024 ni siquiera te prestan. Es final. No hay más por eso. te dicen, ya está. Llegás muerto. A la próxima administración le va a colapsar el Ponzi, que es el Estado argentino. El Estado argentino hoy es un Ponzi. Sí, no claro. puede repagar ninguna deuda y vive a respirador artificial, y respirador artificial cada vez más grande. Ese es el problema. Y bueno, te van a dejar de prestar externos, internos, lo único que te va a quedar es emisión monetaria o cortar brazo, gangrena, que es el mal menor en realidad. Cuanto antes lo hagas, mejor. Eso es la parte económica, pero acá hay un tema que se están olvidando, que es la geopolítica. Obviamente que Argentina va peor, pero estamos... Hoy tenés Rusia, OTAN, en cualquier momento se vendrá China, y Estados Unidos tiene que vigilar Latinoamérica. Y cuando vos decís, no le van a prestar, capaz que le prestan. Sí, pero Capaz igual... porque si no le presta Estados Unidos, le presta China. El problema igual es tan grave que no te cambia nada, a lo sumo te compra tiempo. Aparte, primero, el FMI, hoy somos los mayores deudores del FMI en la historia. No, Estados Unidos. Pero digo, Pero no ¿cuánto? paga. Está bien, pero Estados Unidos, ok, pero ¿cuánto te puede prestar? Digo, si todos los... ¿Cuánto te Tiene puede que ver con la política. No, con la Está economía bien, no te pero presta nada. Hagamos un Obvio. escenario, te dan otro préstamo al FMI, 50.000 millones de dólares. Sí. Ok, con eso tirás 1 año y medio, 2. Depende del gobierno. Terminan los 2 años. Y vas a pero tener aparte- la deuda, no la vas a poder pagar. No y llegás porque tu deuda interna supera los 50.000 millones. Totalmente, pero incluso que te presten, digamos, al infinito. Y en algún momento te van a dejar de prestar, no importa que seas el aliado
o lo que sea. Importa Argentina. Argentina es un factor geopolítico importante. Bueno, te corre 2 años la Tenés- crisis. Tenés gas, tenés litio, tenés las Malvinas, es importante, no es Paraguay, no, es importante. Por eso te digo, pero fíjate no esto. discuto el número, yo No, lo que no, estoy diciendo agregando, le sumo la política. Pero te corre el problema, el problema va a seguir estando ahí. Digamos, a lo sumo te compra tiempo. De nuevo, hoy estamos producción récord de campo, producción récord en vaca muerta. A mí me decían, no, pero Argentina va a salir de la crisis porque tiene vaca muerta y va a crecer y el campo y qué sé yo. E incluso con todo eso a favor, hoy el Banco Central está perdiendo reservas. Nos pasó Es en un barril sin fondo. El Ponzi es tan grande, es un agujero negro, se traga todo. Se traga todo. Nos pasó en el 89 esto. Bueno, ahí tenés, nos prestó el FMI, nos presta el BID, el swap de China, Nos pasó, salimos. vaciamos el ANSES. Volvimos. No, pero esta Banco no es una Central. crisis más. Esta es Eh, una hiper, mega, super crisis. Esto no es ni el 89 ni el 2001, esta es la suma de todos los males. Acá no hay salimos, las pelotas salimos. El nivel de conflicto de la descripción que él hace, que Sí, la es venimos correcto. haciendo hace más de un año, que es absolutamente previsible, tal cual lo plantea él en ese cuaderno, donde dice va a pasar esto, y va a pasar. Porque es una cuestión de matemática, no de filosofía. Y no han interpretado desde la política el nivel de conflicto económico, no les interesa, siguen en una Ah, nube. no les interesa interpretar. No, es que siguen en una nube de la cual no pueden bajar porque las consecuencias de todo esto es su responsabilidad. Sí, Con lo cual nadie puede suicidarse políticamente asumiendo que todo esto lo hicieron ellos. Claro. Ninguno de los dos, ni Macri ni Cristina. ¿No? O sea, pero los dos son corresponsables y autores de este desastre. Y se siguen planteando ante la sociedad echándole la culpa al otro y funciona de esa manera. Pero ¿quién duda que Duhovne es lo mismo que Guzmán? ¿No? A esta altura, ¿cuál es la duda? Y no hay mucha diferencia. ¿Cuál es la duda? Y encima habló ayer. ¿Eh? Encima ayer habló Y en pero una ¿cómo nota. pero ¿cómo no van a hablar si finalmente te aparece Melconian y dice que gane el que gane, total la única receta es una sola y la vamos a tener nosotros? ¿No? Asumiendo ya desde el Sí, vamos sí, sí. que, Y bueno, la alternancia. que la política chupa un huevo. Sí, sí. ¿No? Que ya hay un plan y ese plan no se va a modificar por la política. Pero Melconian no te dice como él, clara y lisa y llanamente, que vamos a chocar. Claro. Esa te la esconde. ¿No? Ese es el tema. Yo no escuché a Melconian decir con claridad como él. Y no, si no, le rompes el negocio. Ah, bueno. Y más si hace la reforma laboral y previsional. Melconian quiere ser ministro de Economía de la Argentina hace muchos años, solo para irse a dar conferencia al extranjero. O sea, va a ser el ministro que menos dure en la historia, menos que Batakis, pero con la tarjetita le alcanza. ¿no? Le va Jura, se a hace alcanzar. la tarjeta y se va. ¿Le va a alcanzar la tintura? Se va a la mierda, jura y a la semana dice me tengo que ir ya, pero se va con la tarjeta que dice ex ministro de Economía y eso te... Y otro calle. claro, Es- te abre puertas para dar Conferencia. conferencias. Conferencia. Claro, dice, Por eso digo, acá se necesita deber patriótico, que yo no veo en ningún político en general. Porque esto es complicadísimo. Aparte, haces esto siendo lo correcto y la gente te va a odiar por 1 o 2 años mínimo. Te va a odiar. No sé, yo no creo que no la sé gente si- te odie en materia de la consecuencia de no hacer las cosas. Nosotros venimos insistiendo con el tema de la confederal y tratando de explicar a la gente que lo van a entender por razonamiento de la lógica o porque se lo va a imponer la realidad. O sea, la caída de las economías regionales va a ser bestial. Entonces van a llegar solo a las conclusiones de las provincias de que así es inviable, ¿no? O sea, ¿cuánto aguantan más los intendentes de los pueblos de las provincias que le digan, dame las patentes de los autos que me las llevo yo, dame la recaudación que me la llevo yo, dame el IVA que me lo llevo yo y el hospital, ese arréglalo vos? ¿Con qué lo arreglo si te llevas todo? Santiago, No sé. Santiago ya no Llévalo. aguanta. Ya en este momento el norte argentino no aguanta. Bueno, que reaccionen, porque, a ver, no aguantan pero se la bancan. Nah, así no funciona. Así no funciona. Así que nada, yo creo que el escenario político ni siquiera trato de hablar porque es totalmente abierto esto. Porque digo, incluso ganando una persona, después, bueno, si tenés este tipo de escenarios, y no sé, es totalmente inestable. ¿Para qué ganaste? No, es totalmente inestable. Yo no sé si la gente, por ejemplo, incluso yendo con el diagnóstico correcto, yo no sé si después podés hacerlo. Después tenés un congreso en contra, tenés un montón de gente que tiene otros tipos de intereses ortogonales, opuestos a esto. Entonces, incluso queriendo hacer esto, bueno, tenés que tener la legitimidad política, el apoyo El acuerdo. de algunos gobernadores, mínimamente, algo tenés que tener.
Y es difícil. Por eso digo, se te requiere una labor patriótica de un conjunto de personas que no está. Eso es lo que más me preocupa. Porque la crisis, esto, digo, es un tema más técnico, es doloroso, pero se podría resolver. Es reversible esto. Durísimamente reversible, pero se puede. Ahora, ¿hay intención? Yo no la veo. Yo no la veo.